Bienvenidos a Del Otro Lado de la Historia. Hola amiguitos, estamos aquí en un nuevo capítulo de su programa preferido, Del Otro Lado de la Historia. ¿Cómo estás, Pedrito? Muy bien, ¿y tú, Alexa Yokel? Bien, aquí. ¿Cómo te va? Bien, pues Bienvenidos a este nuevo capítulo Del Otro Lado de la Historia. sí, un saludo a todos nuestros seguidores. Gracias por Son escucharnos. nuestros escuchas y video escuchas, audio escuchas. Saludote. Recuerden darle suscribirse a nuestra página y también a nuestras redes sociales para que puedan tener complemento de todo lo que platicamos en este podcast. Sí, llegamos a un punto de sin retorno, Pedrito. Este tema es muy profundo, muy interesante. Los sacrificios humanos, Pedrito. Así es. Y Es un bueno, tema muy interesante y que causa mucha controversia, incluso desde el punto de vista histórico, pues hay gente que ha indicado que no era verdad eso, que se practicaban sacrificios humanos en Mesoamérica, ¿no? sí, Es exactamente. mínima las personas que han comentado esto, pero sí se ha suscitado, ¿no? Sí. Y bueno, pues si quieres al final de la plática podemos platicar un poco de esa controversia. Uh-huh. Bueno, las mayores de nuestras fuentes son pues de conferencias de Lina, por ejemplo, de la doctora Jiménez Chávez Valderas, Uh-huh. Felipe Solizo Holguín, Yolotl González, etcétera. Así es, también tomamos unos textos de Eduardo Matos Moctezuma, que es investigador del Colegio Nacional, es un antropólogo también importante que ha descubierto, pues ha estado involucrado en muchos de los descubrimientos de la cultura tolteca, de la cultura mexica, y pues es el que se encarga, el director del Museo del Templo Mayor actualmente, ¿no? Sí. Muchos años trabajando en esto. Sin embargo, tenemos fuentes de todos lados, ¿no? Como bien dices. Así es, hemos consultado varias fuentes para platicar acerca de este tema que es muy interesante y que por un lado también de manera histórica es una forma de por parte de los españoles de indicar que aquí había bárbaros, ¿no? Y que ha sido una forma de legitimizar la conquista por parte de ellos. Sí, son temas que vamos a tratar de desmitificar, ¿no? Así es. Y bueno, esperamos poder tocar lo más que se pueda de este tema y pues resumir, porque es un tema muy amplio en esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy. Así es, Pedrito. Pues me gustaría empezar por el contexto histórico, Pedrito. Realmente los sacrificios son cosas que no inventaron los mesoamericanos ni nada de eso, puesto que ya se practicaban en esa época y antes, en el oriente de China, África, incluso en Grecia. Sí, el sacrificio humano ha existido durante mucho tiempo en varias culturas, incluso occidentales, orientales. En el mismo Antiguo Testamento se habla del sacrificio, ¿no? Y Así el de, sacrificio humano en el sentido de que pues la matanza que hay de los niños por parte de los egipcios cuando se claro. habla de Moisés en el Viejo Testamento, y en el Nuevo Testamento pues también lo que hace Herodes para buscar al niño Jesús, que también sacrifica niños, ¿no? Que es el famoso Día de los Inocentes. Entonces, dentro de todas estas culturas, y eso estamos hablando dentro de la cultura hebrea y dentro de la religión católica, también incluso en Suecia hay sacrificios humanos en la era precristiana para el dios Odín, ¿no? En la parte de las culturas anglosajonas. También en India, pues una de las culturas que hasta finales del siglo XIX todavía practicaban sacrificios humanos en algunas culturas y tribus que quedaban
después de la conquista de los ingleses en la parte de la India, hasta finales del siglo XIX todavía se practicaban sacrificios humanos, ¿no? Entonces es algo que no era exclusivo de la cultura mexica. Exacto. Y bueno, con esto podríamos pasar al siguiente tema que me gustaría abordar, que sería justo la cosmovisión de los mesoamericanos. O sea, a partir de esto nace todo. En la parte de la creación de la tierra es un sacrificio. Exactamente, que es un sacrificio que hicieron los dioses, entiendo, para crear el sol y la luna, ¿no? Efectivamente, y no solo el sol y la luna, sino también todo lo que es la cosmovisión de los mesoamericana de los mexicas, ¿no? Los dioses se crean a partir de un sacrificio. Otro mito que hay en los códices es la creación del cielo y la tierra, Pedrito, donde se dice que los dioses partieron de en dos a un ser primigenio, el cielo y la tierra, del cual nacería Tlaltecutli, la diosa tierra, y de ahí nacerían a su vez los frutos, pero esta quería a cambio corazones humanos. Este tema es importante porque de ahí se ve que en la cultura mesoamericana es muy importante la cuestión de la dualidad, ¿no? El cielo, la tierra, lo mojado, lo seco, etcétera. Así es, la luz, la noche, la oscuridad, el día, y justamente mencionando este mito que tú acabas de comentar, Alex, los mitos relacionan a los dos principales dioses, a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca. Que es el dios de la guerra, ¿verdad? Tezcatlipoca. Así es. Sí, de ahí también, fíjate que encontré otro mito que le llaman el de la guerra sagrada, no sé si ese lo conoces. Sí, que sí. Comienza por parte del sol, que manda a la tierra a 400 guerreros Mixcoac. Exactamente, para que hicieran la guerra y alimentaran a los dioses. Así es, pero se dedican al libertinaje, se ponen a beber, a chupar, pulque. Tienen relaciones con mujeres y no llevan a cabo su trabajo. Entonces el sol crea a 5 guerreros más fuertes que ellos y los ordena hacer esa limpieza en la tierra y manda a estos 5 guerreros a sacrificar a esos 400 Mixcoac. Sí, está padre ese mito porque también habla un poco de su proceso de la guerra, lo que hemos hablado en otros programas, ¿no? Que gran parte de la vida de los aztecas pues era esa batalla, pero pues justamente no para matar al contrario, sino para traer gente para sus ritos, como en este caso el sacrificio. Así es, y de hecho, al sacrificarlos a estos Mixcoac, se forma, es el equilibrio entre el sol, el cielo y la tierra. Exactamente. Fíjate que también en el libro muy famoso del Popol Vuh hay otra historia muy parecida a esta de la guerra sagrada. Pero ahí más bien cuentan que los dioses primero hicieron a los hombres como de la tierra, y cuando nacieron pues realmente no tenían ningún conocimiento, o sea eran como torpes y no ni siquiera hablaban. Entonces los dioses dijeron, no, pues esto no sirve. Después hicieron unos con base del maíz y ya empezaron a meterle su propia sangre. Pero ahí como que se pasaron de la raya porque los hicieron muy, muy sabios. Y luego lo reconocieron a los dioses y ya sabían para qué habían existido y eso. Entonces los dioses dijeron, no, estos vamos a deshacerlos porque como que saben mucho, ¿no? Y entonces hicieron otros, pero con menos sangre y menos elementos, y entonces ya eran un poco más maleables para que hicieran caso a los dioses. Así es, que siguieran o que fueran agradecidos y siguieran sus órdenes. De hecho, la variante dentro de la mitología mexica es que Quetzalcóatl baja al inframundo huesos de generaciones pasadas y se presenta con el dios del Mictlán, que era Mictlán y pasa una serie de pruebas para que pueda regresar a la tierra con estos huesos o con estos desechos, los cuales son molidos por una diosa que es la diosa Quilatzli, y entonces Quetzalcóatl y otros dioses ofrecen su propia sangre procedente de
sus lenguas, de sus partes nobles, bueno, de sus partes nobles o aparato reproductor, y lo mezclan junto con los huesos para formar los cuerpos de los mortales. Ellos en la mitología narran que el dios Quetzalcóatl es quien les da forma y vida. Entonces el cuerpo de los hombres es formado a partir de cenizas o bien de maíz molido. Por eso es que se dice que somos hijos del maíz, ¿no? Sí, tal cual. En ese sentido, los mexicas tenían una palabra para decir esto que dices del hueso, que se llamaba omisetl, que significa hueso frío, lo óseo o lo que coagula. Entonces no solo es el hueso, sino también la sangre que extrae de él, ¿no? O como tú lo quieras interpretar. Así es. Y al finalizar, el hombre nace de toda esa mezcla, de todos esos ingredientes. Y aparte que recordemos que el sacrificio, el significado es, o su significado etimológico es hacer sagrado algo, ¿no? Claro. Muy bien, sí, lo definiste perfectamente. A partir de ahí, pues es el simbolismo que representa un sacrificio. Y los sacrificios, pues no eran como se nos ha dibujado en las películas de Hollywood o algunas donde se representa un sacrificio, donde era muy sanguinario, sino que era un proceso más bien religioso, donde las figuras que representaban a los dioses en la tierra o a los que iban a ser sacrificados, pues era muy simbólico. Sí, incluso de esta cuestión surge una interdependencia vital entre los dioses y los humanos. O sea, eso realmente le da una importancia fundamental al ser humano, porque sin ellos no existirían los dioses ni al revés, ¿no? Así es, pero también a partir de ahí es el equilibrio donde el hombre tiene que sacrificar para obtener respuesta de los dioses, ¿no? Sí. Por ejemplo, mucho tiempo se dio en algunas culturas la relación de la fertilidad con el sacrificio de niños o de mujeres embarazadas. Esto era para que hiciera fértil la tierra y también el nacimiento de más niños dentro de la misma sociedad, ¿no? O dentro de la misma cultura. Y bueno, Pedrito, en cuanto de lo que comentas de la simbología de las partes del cuerpo humano que se ofrecían a los dioses, la doctora Jiménez Chávez Valderas de Lina hace una separación muy interesante de las partes que sacrificaban, qué tipo de simbolismos tenían más o menos. Por ejemplo, la cabeza le llamaban el tonali, que significaba la fuerza, calor y vigor. El corazón era la vitalidad, voluntad, que ellos llamaban chalchihuitl, que es la vitalidad, fuente del conocimiento, tendencia a afecciones, de memoria, voluntad, tenía que ver con cosas del cerebro y de la inteligencia. Y el hígado, que el hígado se ofrecía a los dioses porque tenía que ver con cosas de pasiones, inframundo, y le llamaban Iyolotl. Y bueno, pues en el sacrificio obviamente pues también daban la sangre, que le llamaban el chalchihuatl o agua preciosa, que es para que siga el bienestar de la humanidad, como comentabas, y si no se daba de alimentar a los dioses, se consideraba como una traición. No solo a los dioses, sino a la humanidad, porque iba a acabar la humanidad. Realmente en un modo pragmático, ¿para qué se sacrificaba? Ya sabemos que para que siga existiendo el mundo, pero también había unas cuestiones específicas. Así es, de hecho, debido a que justamente la religión era muy compleja y al igual que su organización sacerdotal y ceremonial, pues el sacrificio humano juega un papel preponderante dentro de este proceso de la religión. De hecho, hay un códice que es el Códice Maritense, donde los informantes de Fray Fernandino de Sahagún recaban toda esa información de los diferentes rituales que se llevaban a cabo tanto en el año como por festividades, porque hay algo muy simbólico dentro de este proceso del sacrificio. No se llevaba el sacrificio simplemente porque no sucediera algo como que no lloviera o por la sequía, o por una guerra, sino que tenían fechas dentro del calendario donde tenían un significado los ritos de sacrificio.
en diferentes épocas del año y para todos los dioses, o sea, no solamente era para uno. Como lo recordaremos cuando hablamos de la sociedad azteca, de la sociedad dentro de la sociedad mexica, pues los guerreros que eran y los sacerdotes, que era una parte muy importante dentro de la hegemonía de las clases, se capturaban principalmente a los prisioneros. No se trataba de matarlos dentro de la batalla, sino que para los guerreros era muy importante regresar con una persona como un prisionero de guerra. Sí, de hecho estaba leyendo que a la hora de tomar a su prisionero, también se hace un lazo entre el prisionero y el combatiente de padre e hijo. Se volvía su hijo. Así es, porque en algunas ocasiones dentro de esta festividad o dentro del proceso para que sean sacrificados, viven con la familia del guerrero que los captura durante todo ese proceso y es parte de la familia. Esa parte no la sabía, pero en algunos casos llega a ser tal la convivencia que el guerrero acompaña a su prisionero hasta la muerte, y en otros casos también había duelos a muerte donde los entrenaban y bueno, ya cuando se llegaba el ritual de sacrificio combatía contra guerreros, pero pues con diferente tipo de no con las mismas armas, pero no iba a tener escudo, no tenían el mismo ropaje, ¿no? Había otros que eran seleccionados e incluso eran hasta casados con doncellas para revivir o significar a un dios, ¿no? Sí, incluso a esas personas les llamaban los personificadores. También antes tenían que ser un poco purificados y como dices, después de que eran purificados, prácticamente eran como los dioses en la tierra, ¿no? Vestían como ellos y los trataban como ellos. Y ellos creían que realmente... la representación de los dioses en la tierra, así es. Exactamente. Se les llamaba muertos divinos justamente por ese proceso del sacrificio, ¿no? También es una forma de agradecer a los dioses y darle los placeres terrenales, que los mismos dioses los vayan sintiendo. Por ejemplo, los valores más máximos son los que no se tocan, sino por ejemplo los olores, las experiencias de los placeres, ese tipo de cosas que no tienen precio ni valor, eran los que ofrendaban a sus dioses. Las experiencias de vida, digámoslo así, ¿no? Exactamente. Aquí tengo también otros casos donde había sacrificios. Por ejemplo, como comentabas, podían suscitarse por una petición o un agradecimiento, brindarlos a un acompañamiento de un difunto, que es como comentabas tú en capítulos pasados, ¿no? Que incluso cuando se hacían acompañamientos de difuntos, a veces se sacrificaba la misma servidumbre, ¿no? Así es. Si el puesto era muy alto, ¿no? Del que haya fallecido. De que era fallecido, efectivamente. Sí, como comentamos, pues en las fiestas calendáricas, también se daban mucho cuando había coronaciones. Y una parte muy importante era cuando se consagraban edificios y monumentos nuevos, como que los bendecían. Era como cuando comprabas cuando compras tu casa, Pedrito, y mandas al padre a que te la bendiga. Algo así más o menos. Aquí, así como cuando se dice en las fiestas popularmente, hay que matar un borrego, ¿no? Para celebrar. Exactamente. Está sacrificando realmente a un animal para honrar el hecho de tener una casa, pero ellos lo hacían, como tú lo dices, buscando honrar al dios o el lugar donde iba a estar ese templo, o al dios por el cual se emergía ese templo. Eso también es muy importante. Exacto. También dijiste algo importante hace rato, ¿no? Había ocasiones que no solo sacrificaban humanos, sino en múltiples ocasiones sacrificaban animales. ¿Por qué? Porque los animales también tenían estas partes que mencioné, del corazón, el cerebro. En ese sentido, pues sí sirven, ¿no? Y para finalizar, había ocasiones que eran las menos, que las usaban para cuando tenían problemas y necesitaban tener alguna respuesta adivinatoria. También para eso lo ocupaban, básicamente. Así es. De hecho, y retomando un poquito el ejemplo de los prisioneros de guerra, Alejandro, era la llamada muerte florida, justamente, ese sacrificio donde el rito sacrificial era una batalla entre el prisionero
y uno de los soldados. No era siempre el soldado que lo tenía cautivo, sino que podrían ser algunos otros o entre los mismos prisioneros, y iban vestidos de blanco. No se les ponía un ropaje como de guerrero águila o de guerrero jaguar, sino que eran vestidos de blanco porque estas almas iban a ser recibidas por el dios Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y iban a recibir una muerte florida. De hecho, sus adornos llevaban bastantes flores y era de los principales ritos después de una guerra, ¿no? Qué padre. Bueno, interesante. Por ejemplo, Pedrito, con esto ya podemos pasar al tema de cómo era el proceso del sacrificio, y antes de eso me gustaría hablar de quiénes eran los actores del sacrificio. Según las investigaciones oficiales del INAH, dicen que había 4 principales actores del sacrificio. Ellos manejan que existía el sacrificante, que era la persona que daba al sacrificado. Pues, es decir, como que lo ofrecía, ¿no? O sea, era el que compraba el esclavo y lo ofrecía. Y tenía algunos derechos, ¿no? Existía la víctima, obviamente existía el sacrificador, que era seguramente los sacerdotes. Y una parte muy importante era el espectador, puesto que en muchos ritos del sacrificio los mexicas aprovechaban para mostrar su poderío ante pues los súbditos, ¿no? De sus conquistados, digamos. Durante el proceso, pues obviamente el sacrificante pues tenía algunas concesiones, ¿no? Se podía quedar con partes del cuerpo y cosas así. De hecho, bueno, también había la parte de que el sacrificio, justamente dentro de las figuras que había dentro de este proceso, también había una situación política, ¿no? En ese sentido, las figuras que representaban no solo eran el de los dioses, el sacrificado, sino también podría ser el representante del rey o del Tlatoani, que era sacrificado para como representar un momento de cambio dentro de su gobierno. Es decir, el sacrificado jugaba ese papel de ser Tlatoani por un día en ese momento, y era como renovar el gobierno de dicho Tlatoani, y esta sangre que se corría era como para santificar justamente o bendecir y el nuevo cambio que habría dentro del gobierno o continuar con su linaje, ¿no? Sí, exactamente. También hay investigaciones que ya se han probado que sí es posible extraer el corazón de manera fácil, siendo abajo del abdomen, ¿no? Donde les introducían las herramientas. ¿Cómo se llamaban las herramientas, Pedrito? ¿Las piedras estas? Bueno, eran cuchillos de obsidiana, pero tenía un nombre en particular. Y había otra piedra que también era muy dura. El pedernal, Pedrito. El pedernal era donde lo ponían. Ok. El cuchillo tenía un nombre. Los objetos para llevar a cabo el culto del sacrificio era el techcatl o piedra de los sacrificios, que es donde recostaban al sacrificado justamente. El cuchillo con el que se llevaba a cabo el proceso se llamaba el tecpat, el cuchillo de pedernal para efectuar la muerte en el ritual. Y justamente también la vasija donde se colocaban los órganos o lo que se extraía del sacrificio se llamaba el coachicali o vasija del águila. Es donde incluso en algunas películas se ve donde colocan el corazón, y por eso tenía esa forma de águila. Y justamente dentro de los descubrimientos antropológicos en las tumbas se han descubierto estas vasijas de águila donde se ponían los restos del sacrificado o los corazones de los sacrificios. Sí, incluso en la actualidad también había leído que siguen usando esa piedra incluso para operaciones y eso, o sea, es muy filosa. La que dijiste, la de pedernal. De la obsidiana. Exactamente. Así es, que de hecho también eso era principalmente, la obsidiana servía para hacer las puntas de las lanzas y también de su principal instrumento de guerra, donde esta parte filosa era con la que golpeaban a sus contrincantes dentro de la guerra florida, y dentro de ese ritual pues era con lo que combatían con el prisionero, ¿no? Sí. Le hacía cortes y pues eso al final llevaba a la muerte del vencido. Y en el caso del sacrificio, pues
prácticamente se les abría abajo del abdomen y se les sacaba el corazón, ¿no? Tal cual. Si el sacerdote tenía que colocar el corazón en esa vasija. En otros sacrificios incluso se habla de que el mismo sacrificado subía las escalinatas del templo él solo para llegar y él se recostaba con la ayuda, ni siquiera lo sostenían, él solo llegaba, se recostaba en la piedra y se llevaba a cabo el proceso del sacrificio o la ceremonia. En algunos lugares sí se habla de que culturas como la tolteca o como los zapotecas sí había decapitamientos. Sí. Eso es muy importante mencionar, el empalado de las cabezas, ¿no? Sí, incluso en la decapitación que decías, ya se ha probado que sí hubo muchos ahí en el centro. En el Templo Mayor. En el Templo Mayor. De hecho, ahí hay una piedra muy famosa donde están todos los cráneos colocados. ¿Cómo se llama, Alex? Ah, sí, es el Zompantli, los Zompantlis. Así es. Sí. Ahí se colocaban las cabezas de los sacrificados y se exhibían. Sí, exactamente. De hecho, hay una nota simpática que mucha gente por muchos años no creía algunas crónicas de los españoles que decían que al lado de los Zompantlis había como torres de cráneos. Les parecía una exageración. Pero hace poco tiempo, no sé, hace menos de 10 años o 5 años, en la calle en el centro, creo que en Uruguay o algo así, se encontraron unos Zompantlis y al lado se encontraron justamente esas torres, ¿no? Esas torres con los cráneos. Que al parecer, según la teoría de la gente de Lina, en los Zompantlis, cuando se iban rompiendo los cráneos, esos cráneos que sobraban los usaban para... Ya sabes que con los mexicas nunca había desperdicio. Los colocaban ahí, iban suplantando, ¿no? Sí. Entonces, esto de los Zompantlis es parte como que ya digamos que después del sacrificio, otro tipo de ritual post-sacrificio, ¿no? Así es. De hecho, era una manera de como representar de manera icónica el número de sacrificados que llevaban en ese periodo de tiempo, ¿no? Y de hecho el más grande es justamente el que se tiene en el Templo Mayor. Si no lo han visto, pueden visitarlo. Pero también se han encontrado Zompantlis en Tula, Hidalgo, en La Venta, en Tabasco también. Y también en Chichén Itzá hay Zompantlis. Los mayas también practicaban eso. Sí, todo, como decía, los Zompantlis, pues son muestra del tratamiento póstumo que tenía el sacrificado. Ahí nos podemos regresar un poco a cuál es el tratamiento póstumo. O sea, llegaban, lo sacrificaban, mostraban su corazón, y hay algunas crónicas de los españoles que dicen que en algunas ocasiones, como mencionaba, se decapitaba y después se extraían los miembros que no eran espirituales, digamos, que serían los brazos, las piernas, y esas se daban digamos que a los que dieron al sacrificado. A esas familias se les daban esas partes y en algunos rituales se los comían, se hacían un pozolito bien sabroso. Pero se habla de canibalismo, ¿no? De canibalismo, pero ahí venía esa parte que te comentaba hace rato, Pedrito, que si el sacrificante era un enemigo de guerra, todos se lo podían comer menos el guerrero que lo sacrificó, porque recuerda que se volvió como su hijo, un mismo que se comiera a su hijo. No eran ningunos bárbaros. No, era parte del proceso. De hecho, adicional a esto que mencionas justamente, el tema donde había rituales donde incluso se desollaba al sacrificado y con los restos de la piel se la colocaban encima y danzaban en alguna festividad, ¿no? Sí. Sobre todo cuando como que representar lo viejo contra lo nuevo. Si sacrificaban a un viejo, desollaban su cadáver y eso lo usaba el danzante joven como ropa para llevar a cabo la danza, ¿no? Seguramente había infinidad de variantes, como hay infinidad de dioses. Por ejemplo, en varias fuentes coinciden que cuando no había lluvias, la manera que le gustaba al dios Tlaloc para que llovieran era que sacrificaban niños. Así es. Exactamente.
efectivamente. Como tú dices, en algún otro tipo de sacrificio a lo mejor eran animales. Obviamente lo que sí coinciden muchos antropólogos era cuando eran sacrificios de personificación, casi nunca eran esclavos, por ejemplo. No, se elegía algún miembro De la familia incluso. así O es. si era un esclavo, pasaba por todo un rito de purificación y todo eso. Sí, de hecho duraban hasta un año, así como, por ejemplo, hoy en día podríamos comparar eso con lo que representa la persona que en Iztapalapa hace una representación de Jesús, pues es un proceso de purificación durante un periodo de tiempo. Igual, en Exactamente. algunos sacrificios, estos eran, hasta llegaban a casar a estos sacrificados con 4 esposas y ellas iban a ser las compañeras en el viaje a llevarlo hasta la piedra de los sacrificios. Y Sí, es cuando Pedrito. él pasaba durante todo ese año en la calle, lo trataban como si fuera el dios, le aventaban flores, lo perfumaban y él iba tocando la flauta, o sea, había incluso una representación artística dentro de ese proceso, ¿no? Sí, exactamente. Y esto se sabe porque pues en las tumbas pues estaban vestidos, los dejaban vestidos de la deidad que sacrificaban. Decían los españoles que ponían las cabezas vivas ahí en el Zompantli, cosa que ya se ha demostrado que es mentira. O sea, realmente esas prácticas al parecer le hicieron, pero ya cuando fue la batalla con los españoles, tal vez lo llegaron a hacer algunas veces. Pero normalmente el proceso era que lo sacrificaban, se les cortaban la cabeza, se les regalaban las partes como ya mencionaba, y la cabeza ya llevaba un tratamiento póstumo, es decir, servía muy delicadamente para quitarle toda la piel. A veces decían que por algún tipo de simbología les dejaban un poco de cabello y posteriormente, ya que les daban algún tipo de esmalte, les hacían los hoyos en los costados para meterlo en el zompantli. Digo, ahí vamos a subir fotos para que sepan vean lo que es un zompantli. Ahora que vayan al templo mayor y vean los huesos, digan, ¿pero qué son los huesos? Pues es el zompantli, pues es como parte de otro ritual, ¿no? El zompantli, prácticamente. Así es. Lo puedes ver como una cuestión numérica de cuántas personas se han sacrificado, una cuestión o incluso una cuestión de estética o de simplemente para que no hubiera desperdicio, ¿no? También. Pues también representaba un poderío, a mi parecer, ¿no? Sí, pero exactamente. Manejan poderío, pero también manejan que lo usaban para rituales. O sea, en este caso sería en el siglo XVI, a lo mejor se usaban santos, pero aquí se podía usar el zompantli, por ejemplo. De hecho, ya incluso dentro de la misma religión católica, si lo comparamos un poco, exacto, es como cuando se guardan huesos de un cadáver de un santo y que a ese se le tiene cierta deidad. Comparándolo con ese ritual, o que ese es lo que te da el milagro, ¿no? Pero de esa creencia occidental, exacto. pues sería un poco eso. Ahora, también como lo mencionas, lo que decían los españoles es porque se habla que cuando llega Cortés en la expedición a las costas de Yucatán, en uno de los pueblos que está entre Tabasco, bueno, entre el Campeche y Veracruz, eran poblados de Tabasco, que eran poblados mayas, descubrieron cadáveres de algunos conocidos de ellos que habían que habían sufrido un naufragio previamente. Wow. Entonces los españoles se asombran porque ven que hay ropas de españoles colgadas o empaladas y en algunos rostros todavía se conservaban. O sea, imagínate el tratamiento que le daban a estos cadáveres, que Cortés y sus hombres llegan a descubrir algunos conocidos que se habían encontrado en La Habana previo a su expedición de ellos, y pues cuando narran o tienen una plática o entablan conversaciones con los pobladores de ahí, pues les dicen que los sacrificaron y se los comieron incluso, ¿no? Sí, pero eso digamos. Entonces, que de ahí viene ese tema de ellos de que pues no, es que estos bárbaros se sacrificaron a nuestros hombres y se los comieron, sí. Y pues eso fue como por 1518, 1517, 1511, o sea, años muy poco previos a la conquista,
o a la llegada de los españoles, pero te habla lo que pudo haber sido también dentro de la historia que ya traían las culturas mesoamericanas, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y también tengo otro dato de lo del Zompantli. Uh-huh. Entonces, como te comentaba, lo metían en el Zompantli y cuando se iban rompiendo, los iban metiendo en estas estructuras. ¿Qué te digo que si parece que por la calle de Uruguay o algo así, ya se pueden ver algunas de esas estructuras hechas con calavera? Y también había ocasiones que yo creo que cuando le estaban haciendo los hoyos laterales, yo creo que se les rompían y esos los usaban para hacer máscaras, que también han encontrado últimamente mucho ahí en el centro, en el Templo Mayor. De hecho, pues sí, también el tema, y eso sería un punto importante a revisar, los ritos que se llevaban para el inframundo, ¿no? Esos entierros, ¿por qué se enterraban con tantas joyas? ¿O qué enterraban qué significado tenía lo que enterraban? Pero es otro tema, Pedro. Eso es otro. Así es, claro, Oye, es para fíjate otro que tema, pero sería interesante la relación que comentas, ¿no? Sí, oye, y hace rato mencionabas algo muy interesante, que ya cuando llegaron los españoles empezaron a jugar con las cifras, ¿no? O sea, y es uno de los temas a debatir. ¿Tú crees que realmente sí fueron tantos sacrificados, como mencionan las fuentes españolas? Yo creo que sí había mucho sacrificio, pero no como una barbarie, sino más bien con el significado que tenía la religión. Sí, incluso ahí en el Facebook voy a dejar el dato oficial de Lina, donde esta profesora que te comentaba, Jimena Chávez Valderas, hizo un compilado de las versiones de los españoles y eso. Digo, ahorita ahorita que sería aburrido que te diga los datos, lo voy a poner en el Facebook, pero ella coincide en que realmente pues ni fueron tantos como hicieron los españoles, ni tan pocos. O sea. Yo creo que fue una forma de legitimizar la conquista por parte de los españoles. Y al final, cuando de hecho se habla que dentro del Códice Florentino se recaba toda esta información de los sacrificios o los rituales de sacrificio, era porque Sahagún considera, Fernandino de Sahagún, que lo importante era estudiar la raíz de esos rituales para ellos poder evangelizar a los mexicas. No tanto que les interesara por qué lo habían hecho o qué o por qué mataban niños o mujeres o hombres, porque al final, pues dentro de la misma religión se lleva a cabo ese proceso dentro de su proceso histórico, sino que al final de cuentas es como para saber de qué manera ellos podían intercambiar esa información y de esa manera hacer que los mexicas se convirtieran a su religión. Sí. Sobre todo es eso. Más allá de eso, es que es una forma de legitimización de la conquista, Alejandro. Sí, por ejemplo, lo que platicábamos al principio del programa, que hay un sector de, digamos, de personas que dicen que no existieron los sacrificios, sino que fue un invento de los españoles para legitimizar la conquista. Incluso manejan que pues pudo haber sido simplemente fueron tratamientos póstumos, ¿no? Después de la muerte. No, pero desafortunadamente, bueno, desde mi punto de vista no es correcto porque se habla desde el preclásico en Mesoamérica de los sacrificios e incluso es nombrado en sus principales, por ejemplo, como tú lo mencionaste, en el Popol Vuh, y se han encontrado vestigios de diferentes culturas de Mesoamérica en diferentes etapas del sacrificio humano. Sí, o sea, era una práctica que se tenía, pero con un significado religioso, no era un ritual de sangre como se nos vende, ¿no? Incluso llega a haber documentales donde la gente quiere pues decir que el INA es un producto, digamos, que del Estado, que está, hace que a órdenes del Estado para decir lo que él quiera, ¿no? Digamos, también está esa otra teoría, ¿no? Tal vez, pero para mí, dentro del proceso histórico y dentro del proceso antropológico, la realidad es que sí existían sacrificios, que está demostrado que no solo fueron en nuestras culturas mesoamericanas, sino que es una práctica que se llevaba a cabo por parte del ser humano, por parte del hombre, dentro de diversas partes o etapas de la historia. Más bien ahí, como tú lo dices, es como para disfrazar un poco el tema donde, bueno, es que los mexicas o los mayas eran muy inteligentes y desarrollaron mucho conocimiento, pero llevaban a cabo esta práctica bárbara. Pero para ellos no era una práctica bárbara, sino que era un proceso para honrar a sus dioses.
Sí, y toda su vida para giraba. obtener, o para llevar a cabo un equilibrio entre la tierra y sus deidades. Es lo mismo que se narra en las mitologías de los griegos, Claro. con Zeus y sus dioses, con Roma. O sea, es una práctica común. Incluso los romanos pues sacrificaban a los que conquistaban, ¿no? La forma de empalarlos, de Sí, crucificarlos. Era un sacrificio, no era nada más. claro. Y digo, ya no nos vayamos a lo que hace el occidente a los españoles cuando llegan a la Santa Inquisición. Lo que llevan a cabo es tortura y sacrificio humano, Sí, sí, sí. prácticamente. Y Sí, eso sí se consideraría para el punto de vista más bárbaro más bárbaro. que Sí, qué los bueno que lo procesos o mencionas. rituales que llevaba históricamente la cultura mexica o las culturas precolombinas, ¿no? Sí, al respecto de si hubo sacrificios o no, tengo un estudio de Lina, te lo cuento, Pedrito. Digamos que Sí, son los. cuéntamelo, Alejandro, Es que por tú, favor. tú mencionaste, que hay pruebas, que no sé qué. Pues yo investigué las pruebas. Pues resulta que el Lina, Pedrito, Sí, trabaja por temporadas. Cada temporada dura como unos 10 años o algo así, ¿no? Desde la época. Entonces resulta que en la séptima temporada, estamos hablando de entre, no sé, el 2009, más o menos, dos mil uh-huh. diez 2009 ya existía la tecnología forense. Entonces, a partir del 2009, el INE empezó a practicar, bueno, no sé si a partir del 2009, pero en el 2009, en esta temporada, se empezó a hacer estudios del Templo Mayor, los cuales arrojaron que efectivamente sí hubo sacrificios, porque se encuentran, pues, los cortes, de un tipo de sacrificio, se encuentran pues los huesos de niños, y parece que sí hay forma de comprobar, ¿no? Todo eso. Y además explicaron un estudio nuevo que está en los huesos, que tiene que ver con la alimentación. Entonces esos estudios arrojaron que también muchos de los sacrificados eran gente de Tenochtitlan y muchos eran foráneos. O sea, es decir, que pudieron haber sido esclavos, como comentabas, Pues como lo que hemos comentado, los prisioneros de guerra, ¿no? sí, 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 exactamente. Y pues todo eso está documentado. Ahí Como lo está, hemos ¿no? mencionado en ciertas partes de esta plática que hemos tenido, pues los códices fueron los principales como puntos de partida para esas investigaciones, donde se habla claramente de esos rituales y la interpretación que se tiene visual de esos códices es que emergen, por ejemplo, en los códices donde se ve el sacrificio humano, al sacar el corazón y se lo daban al sol, emerge como los dibujos que se tienen, que bueno, pues también vamos a compartir imágenes en Facebook, Uh-huh. es de que brilla, ¿no? Es la forma en cómo están alimentando al dios, es el alimento de los dioses, el sacrificio. Entonces, eso sería como la parte que se tenía anteriormente para historiarlos. Y como tú dices, hoy en día, gracias a toda la tecnología que hay de estudios antropológicos, que incluso ya se puede estudiar el ADN, cuánto tiempo se tiene ahí, como muchas otras cosas, pues ahí se ha descubierto que dentro de esos restos humanos hay ciertos cortes, hay ciertas, se pueden hasta medir las heridas que tienen, ¿no? O el Sí. grado de profundidad de ese corte y por qué están ubicados ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, identificaban si incluso llegaban a tener algún tipo de enfermedades como la pulmonía o algo así. Parece que muchos de los Así es. sacrificados de los niños, yo como que entendí que como que ya estaban enfermitos y dijeron, pues vamos a aprovechar Para pedir a Tlaloc que para llueva, pedir, ¿no? ahora sí que para ofrecerlo a los dioses, ¿no? Ahí lo interesante sería ver qué tanto justamente también los aztecas, los mexicas, era también una forma de liberarse de la parte dentro de la sociedad como de los más débiles, ¿no? Es Sí. decir, los ancianos, los niños que estuvieran enfermos, o las Claro. ancianas, o las mujeres que, no sé, posiblemente tuvieran una discapacidad, Uh-huh. o de qué manera ellos, porque no se habla mucho de eso dentro de los códices, o sea, Sí, no. realmente dentro de la estructura es muy poco los escritos que se tienen o que yo he escuchado acerca de gente que tuviera una discapacidad o que tuviera algún tema en su cuerpo, ¿no? Podría Sí, ser que esa era una pues sí, manera de limpiar, aunque pues se sí. escuche feo o se escuche muy fuerte
de una manera de limpiar a la sociedad, también Pero, el sacrificio. pues fíjate que sí me da lógica lo que dices, porque al final de cuentas pues eran como los espartanos. O sea, un guerrero así enfermo y eso, pues no te sirve de mucho para el Y fin más de servir a los porque dioses, el fin ¿no? de ellos era la guerra principalmente, ¿no? Sí, Entonces, ¿hasta qué punto era también el sacrificio una forma de purificar, vamos a llamarle así, la sociedad, ¿no? Y que exactamente. posiblemente se haya llevado a cabo también el sacrificio como este proceso. Sí. Eso, yo hasta el momento no he leído ningún estudio que hable de ello. La mayoría de las conferencias que hemos Sí. visto, o de los estudios o textos que hemos buscado para los Sí. podcasts, pues no hablan más que de que todo giraba un poco en torno a la guerra y a temas religiosos, pero eran prisioneros justamente, no era gente de la misma sociedad. La mayoría de esclavos no eran pertenecientes a los mexicas, sino a los pueblos conquistados, ¿no? Sí, también en algunas conferencias, bueno, en algunas pláticas que vi, digamos que de la otra facción que dice que no hay sacrificios, está más como del punto de vista, Pedrito, como que desde el principio como que está el malentendido de qué son los dioses. O sea, no en un modo occidental de los dioses son como superhéroes, sino más bien que los dioses pues es la naturaleza, ¿no? O sea, Tlaloc es el agua, ¿me explico? O sea, son cosas como... Y a partir de eso, pues ellos dicen que no podrían, pero pues como platicamos, pues ahí están las pruebas, ¿no? Así es, y de hecho es una situación donde la parte de la religión tiene un significado muy importante para ellos, ya que es la forma en que ellos explicarían su día a día. Exacto, ¿no? Sí, su razón de ser. El por qué llueve, el por qué existe el sol, por qué tenemos la luz del día, por qué la noche, por qué nace de la tierra el maíz. Al final es el equilibrio entre el hombre y sus dioses, es decir, entre el hombre y la tierra, la naturaleza. Sí, entiéndase los dioses como la naturaleza, exactamente como tú decías. Efectivamente, En su o sea, las cosmovisión. deidades tenían un significado dentro de esta mitología, pero que le daba una explicación a tu vida, prácticamente. Exactamente. Digo, también pueden confundir un poco muchas interpretaciones españolas, ¿no? Que vienen de Occidente, y ahí también hay algunas fallas, ¿no? Claro, digo, al final de cuentas también es una manera de decir, bueno, los españoles podrían decir, no, es que nosotros pues salvamos a esas sociedades del oscurantismo casi, y al contrario, yo creo que entramos en una etapa de oscurantismo real cuando se da ese mestizaje, ¿no? Exacto. Pero bueno, eso ya serían otros temas. Otro tema. También un tema que quería comentar a investigar para la gente que le interesan estos temas, es que dicen que digamos que antes del periodo de que floreció Tenochtitlan, digamos unos 200 años antes, existía un rey que se llamaba Tlacaelel. Me gustaría que luego lo investigáramos, Pedrito, porque dicen que fue un gobernante que digamos que él como que empezó a inventar los ritos para este tipo de sacrificios y todo eso. Parece que este rey estuvo en el año 10 conejo, es decir, 1398. No, pues es mucho antes, ¿no? Mucho antes de... Pero se llevó a cabo en el centro, pues no, se desarrolla en el centro de Mesoamérica. Pues prácticamente en muchas partes de Mesoamérica se practicaba, bueno, como tú mencionabas al principio del programa, ¿no? En varias partes ya se practicaba, ¿no? Este tipo de sacrificios, obviamente en una menor majestuosidad, ¿no? Pero es que, por ejemplo, ahí el punto importante aquí es de que incluso los dioses se sacrifican para dar continuidad al universo. Claro. Sí. O sea, en Teotihuacán se reúnen, por eso se llamaba la ciudad de los dioses, para en este caso, pues decidir quién iba a ser el sol, quién iba a ser la luna. Sí. Todo tendría una explicación, y el por qué a lo mejor los habitantes de esa ciudad pues se vuelve el principal centro religioso, ¿no? Tal vez a partir de esto que comentas tú, Ale. Estaría sería muy interesante verificar eso, o que también los que nos escuchan o ven este video, pues ahí en sus comentarios nos dejen si ustedes han escuchado hablar de este rey que menciona Alejandro.
Sí, sí. Incluso platicando con un ingeniero que, bueno, está haciendo un libro de los aztecas y eso, comentaba Ujú. que, pues, incluso entre los mismos mexicas, pues hubo políticas, ¿no? Como en la actualidad, o sea, ellos mismos fueron arreglando las cosas a conveniencia, porque incluso al parecer esto no está tan probado, pero se dice que antes del periodo de los mexicas, por ejemplo, para elegir al Tlatoani era elegido entre más fuerte, no entre los linajes. O sea, incluso en los mexicas, pues obviamente la historia va evolucionando mucho. Entonces, por lo cual el sacrificio, pues también seguramente evolucionó mucho, ¿no? Hasta la llegada de los españoles. Yo creo que el sacrificio también iba en base a cómo iban armando el proceso religioso y la calendarización de los Pues, sí. mismos, ¿no? Sí, o sea, digamos que el rito lo iban modernizando, pero al final de cuentas, pues era lo mismo, era para que el universo siga existiendo y seguir sirviendo a los dioses, ¿no? Ya, ya, Alimentar a los dioses al sí, final de cuentas, ¿no? tal cual, Pedrito. De hecho, También desde los mayas y desde el Popol Vuh se habla de sacrificio. Sí, también encontré un dato interesante que hace rato te comentaba que sacrificaban muchos animales. Ujú. Obviamente, entre las fiestas, me imagino que no eran tan importantes, pues en lugar de humanos echaban a los animales. Y de ahí nace el famoso mito del zoológico De de Moctezuma, ¿no? Moctezuma, que está muy probado que realmente no fue un zoológico, sino fue una especie como de reserva para sacrificios. Seguramente los tenían pues también para verlos y eso, pero los restos de los huesos que han encontrado hablan de que esos animales eran de cautiverio. O sea, no eran, por ejemplo, había jaguar, podrían sacrificar jaguares, todo tipo de animales sacrificaban. Pero los más Pero se importantes son... habla Ajá, que dentro de las crónicas de Hernán Cortés, y eso sería muy importante para otro tema de otro podcast, de que incluso tenían animales muy extravagantes para ah, ellos que sí, nunca habían visto. sí, sí, Entonces sí. ahí sería importante ver qué tipo de animales o si había, estaba seccionado justamente este lugar para que a lo mejor unos fueran destinados para el sacrificio, otros incluso podría ser para recabar las plumas de Ujú. las aves que eran muy exóticas, que eran las plumas que se recababan para los penachos, y que tantos otros se habían encontrado dentro de esas expediciones o conquistas que llevaban a cabo los mexicas, ¿no? Entonces, yo creo que eso da para otro podcast, ¿qué te parece? Sí, Pedrito, sí, yo creo que sí. Y Para pues, validar esa información que comentas tú del diplomado. para la gente que quiera clavarse más en el tema, hay un libro que la verdad no he leído, pero Pero pues sí es mencionaron, importante el título, ¿no? pero es importante el título por si se quiere saber más. Se llama Muerte, Círculo de la Vida, de Alfredo López Sostli, que está en las tesis de la UNAM. Me parece que tú buscas así en las tesis de la UNAM y le pones Muerte, Círculo de la Vida y el autor. Y este libro está Uh-huh. pues más clavado en esa onda, ¿no? De los ritos y todo eso. Pues, Ok. ¿cómo ves, Pedrito? Pues así el tema que pues da para mucho, ¿verdad? No, de hecho, el tema del sacrificio yo creo que es un tema que va a seguir dando junto justamente con la tecnología que hay hoy en día. Uh-huh. De hecho, pues ya que estamos en esos anuncios parroquiales, también hay un artículo de Eduardo Matos Moctezuma donde habla justamente de donde se hace esta pregunta de si existió o practicó el sacrificio humano en Mesoamérica, ¿no? Es una investigación que llevó a cabo él a raíz de estos descubrimientos antropológicos que tuvo en los 70s y 80s, y también, de hecho, él hizo un libro que se llama El sacrificio humano en la tradición religiosa de Mesoamérica, justamente, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, pues ahí también lo pueden consultar acerca de este tema que es extremadamente larguísimo Sí, y donde hay muchas fuentes al respecto hoy sí. en día, ¿no? Incluso, por ejemplo, el sacrificio como, bueno, digamos que en el contexto mundial, histórico, hay un libro de Yolotl González que habla de esto Uh-huh. también por si lo quieren buscar. Y aparte ya tiene otro que creo que es de la India, que también es muy parecido a lo que pasaba en Mesoamérica, prácticamente. Y Así es. Pues bueno, esto sería todo en este capítulo. ¿Cómo ves, Alejandro? Interesante el tema, ¿no? sí, yo creo que dimos las bases del tema del sacrificio, porque pues es la base de toda una vida de los mexicas.
Entonces yo creo que nos puede dar para varios programas, a lo mejor podríamos tener algún invitado para debatir, ¿no? Eso de si existe el sacrificio. Ustedes díganos qué opinan en el Facebook y pues podemos hacer una plática padre al respecto. Así es, compártanos sus comentarios, denle like a la página, también denle a la campanita, suscríbanse a nuestro canal para que cuando salga un nuevo video del otro lado de la historia no se lo pierdan. Igual sus comentarios, si tienen un aporte también lo pueden poner en la página, compartirlo en nuestra página de Facebook respecto a este tema que es muy extenso porque va de la mano prácticamente junto con la religión, ¿no? Sí, y después tal vez podríamos debatir cómo ha influido todo eso en la actualidad, que igual y tenemos ciertas cosas que no han cambiado mucho, pero bueno. Así es, Alejandro, pues muchas gracias por escucharnos, recuerden suscribirse, un saludo a todos desde Chichén Itzá, y pues bueno, pues nos vemos en la próxima, Alejandro. Hasta luego, un saludo desde México, en Tenochtitlan, y no sacrifiquen gente. Nos vemos del otro lado de la historia. Nos vemos del otro lado de la historia.